Bueno, ¿qué tal estáis? Estamos de nuevo en Flash NFL, bueno, pues con ese intento, ¿no? De explicaros un poco cómo está cada división. Y hoy vamos, bueno, posiblemente con la más potente de toda la NFL, ¿no? Esa NFC Norte. Aitor, ¿qué tal estás? Ramón, buenos días, amigo. Pues muy bien, muy bien. Además, me apetece mucho hablar de esta división precisamente por lo que dices. Venimos de que sea si sumamos las victorias de los 4 equipos de la temporada pasada, fue la tercera mejor división de la historia. Es decir, no vimos una cosa igual porque sobre todo Minnesota y Detroit se jugaron el liderato no solo de la división, sino de la conferencia en el último partido. En fin, una división a la que le tengo muchas ganas el año que viene. La verdad que sí, hay cierto patrón, ¿no? Porque hemos hablado de la norte en la americana como una de las más potentes y esta norte de la nacional, bueno, pues posiblemente la más potente, ¿no? De toda la NFL y sí, sí, o sea, hubo un momento el año pasado, en la temporada pasada, jornada 4-5 más o menos, que los 4 equipos estaban virtualmente en playoff en ese momento, Correcto. estaban los 4 y bueno, pues qué decir, ¿no? Evidentemente eso ya habla de por sí. Y la verdad es que, bueno, que vamos a empezar, ¿no? Lógicamente, vamos por orden siempre, ¿no? De clasificación el año pasado. Y tenemos que empezar con los Detroit Lions, Sí, señor. equipo pues que mantuvo el mejor récord de la nacional, equipo que fue destrozado por todas las bajas, ¿no? En la defensa, 20 y pico bajas. Bueno, 28 o 26, 27, algo así viera el número. Y creo que de esas 28 o 26, creo que 19 20 eran en defensa. Era una auténtica locura. Estaban, bueno, lo comentamos en otro vídeo, ¿no? Con el tercer, cuarto linebacker, creo que lo único que quedó medio decente, bueno, es un jugador en el front y poco más, ¿no? Y algo de Sí. secundaria, pero realmente ya cuando Bueno, no, de cayó hecho, Carlton Davis. mira, es que lo tengo reciente, Ramón, porque grabamos en Raritos la previa de la NFC Norte hace Sí, unos días con Jorge, que es de Detroit, y él nos lo dijo. El único jugador de toda la defensa que estuvo sano todo el año fue Jack Campbell, el linebacker. Los pues demás, en fíjate. algún momento de la temporada, se lesionaron. Pues fíjate, ¿no? Y al final Carlton Davis también, o sea, Ujú. fue un auténtico desastre. Por supuesto, la baja más importante, la de Hutchinson, que lo recuperan y que es, bueno, pues evidentemente uno de los principales edge rushers de la liga. Cambio de coordinadores, Aitor. Se mantiene el grupo, sin embargo, es decir, Ujú. ese grupo repleto de talento de primera ronda se mantiene, pero hay cambio de coordinadores. No sé cómo lo ves. ¿Crees que es un equipo que puede bajar con respecto al año pasado o que va a ser aspirante sin duda, ¿no? A pelear Sí. con los Eagles, ¿no? Por Mira, esa yo he Super Bowl. visto en perspectiva, Ramón, ahora que hablamos de Detroit y de las 40.000 millones de lesiones que tuvieron, aún así perdieron 2 partidos en todo el año. Es que es Sí. un récord de 15-2. 15-2, ¿eh? Es una Es que locura, es, es una es que es una. locura. De hecho, te doy otro dato. Desde que hay 17 partidos de temporada regular, es el mejor récord que ha habido en la NFL. Es increíble. Y o sea, yo creo que en el momento, obviamente éramos conscientes, ¿no? De que, ostras, todas las lesiones que tienen siguen ganando, siguen compitiendo. Obviamente creo que pierden ese partido contra Commanders en playoff, pues porque te toca perder, ¿no? Y el playoff es que es un trabajo parece un videojuego supervivencia que partidos de NFL. Pero visto en perspectiva, es una salvajada lo que consiguió este equipo. ¿Y por qué digo esto con tu pregunta del tema de coordinadores? Porque creo que no es. Hace unas semanas pensado de una manera, pero después de hablar con Jorge el otro día, me ha cambiado un poco la perspectiva. El coordinador defensivo sí que viene del propio staff defensivo con Sí, Aaron Glenn, que es el nuevo entrenador de los Jets. El coordinador ofensivo viene de Broncos, pero que en 2022 fue, creo que, coordinador de pase o de entrenador de quarterbacks, no recuerdo la figura que tenía o el puesto que tiene en Detroit, pero son gente que conoce la casa, son gente que gente de conoce la la casa. estructura, gente que ha trabajado con Dan Campbell, gente que han trabajado con Ben Johnson y con Aaron Glenn, es decir, la cultura, la filosofía, además, que en este equipo parece tan importante, ¿no? Porque en otros equipos puedes hablar de otras cosas, pero no sé, Detroit tiene ese aura, ¿no? Ese concepto que está tan de moda ahora, que parece que tienes que ser uno de ellos para entender bien lo que es la idiosincrasia de la franquicia en estos últimos 3 o 4 años. Y creo que no me extrañaría ver una recesión por una cuestión lógica. Es decir, lo normal es De, tener un récord de peor de 15. 15-2, claro, Es, de 15-2 casi seguro que bajarán. O sea, eso claro, no. es como cuando hablemos en otro vídeo de los Eagles. Ostras, lo normal Claro, es que tu temporada sea peor, que es no ganar claro, la Super Bowl. Pues claro, esto claro, es un claro. poco igual. Ahora, creo que tienen
o se han ganado todo el derecho a que los consideremos los favoritos de la división de momento. Sí, sí, yo creo que bueno, en eso yo creo que vamos a estar de acuerdo porque es que el roster sigue igual, se supone que van a estar más sanos que el año pasado, es difícil ver, ¿no?, un derrumbe como el que hubo el año pasado de lesiones, casi seguro que no ocurrirá. Y, y claro, vamos a comprobar también cuánto hay de Dan Campbell, ¿no?, en este equipo, ¿no?, en ese Mucho. coacheo, y cuánto había de unos coordinadores que son, bueno, son entrenadores, ¿no? Este año en Chicago y en Jets, ¿no? Vamos a ver cuánto hay de ese espíritu de Dan Campbell, cuánto hay también, ¿no?, de trabajo ya que se está haciendo en la casa, porque, a ver, también te digo, es que recuperar a Hutchinson, ¿no? Recuperar. Es verdad que hay una baja muy importante que tenemos que decir, ¿no? La del center, que no me acuerdo ahora el nombre. Frank Ragnow, que era em, el capitán del ataque y ¿cómo decir? El líder espiritual también, no solo en el capitán de efectos del campo, que era el capitán del ataque, sino que era el líder espiritual del equipo. Claro, hay que ver eso cómo afecta, evidentemente, porque bueno, para Jared Goff es importante tener ese tiempo. Sí. Lions es un equipo súper balanceado en cuanto a carrera, en cuanto a pase, y ahí, pues evidentemente, ¿no?, es muy importante esa baja, pero es que básicamente sigue siendo un auténtico equipazo. Y no sé, o sea, no se me ocurre ver una recesión en ningún jugador importante, ¿no? Están No, todos salvo en un lesión. momento. Claro, es que no se me ocurre que vaya a haber esa caída de nadie, la verdad. No, porque mira, por hablar del ataque, la línea ofensiva llevamos, yo qué sé, un par de años diciendo que puede ser la mejor de la liga. Tranquilamente, ¿no? Tranquilamente. Se retira Frank Ragnow. De hecho, tengo entendido que Frank Ragnow, cuando se oficializa que se retira, ya lo ha tenido comunicado a la franquicia, precisamente por Se un prepararon para chico ello de en la el draft, claro. casa de toda la vida y tal, precisamente para que el off-season vaya encaminada a que le busquen un reemplazo. Según Depth Chart ahora mismo, es decir, el Depth Chart, si algo no saben, es por lo que son los rosters con la profundidad de cada posición, pone un chico Sí. que es Graham Glasgow, pero porque fue el center 2 el año pasado. Lo normal es que sea el chico que han drafteado en segunda ronda, que es Tate Ratledge, que es un chico de la Universidad de Georgia, que es guard, pero no sé, tiene el arquetipo físico, parece que puede jugar de center. En Georgia ha jugado de center. Creo que en estos primeros minicamps y en los training camps se le va a empezar a probar de center. Y luego, sobre todo también, creo que han estado muy acertados en el pick de primera ronda en defensa, porque se vieron ya no solo por las lesiones que tuvieron, sino que creo que en esa parte interior de la línea defensiva, obviamente, como tú has dicho, tienes a Aidan Hutchinson, que utilizando tu expresión, que quien quiera decir que es el mejor de la liga en su puesto, tiene un caso que defender. Sí, yo creo que sí. Fichan a Taylik Williams, draftean a Taylik Williams, defensive tackle de Ohio State, que para mí era el mejor de ese front four o ese front seven. Y me parece que por lo menos esos dos picks de primera ronda están muy bien tirados. Es decir, a rey muerto, rey puesto. Tengo una necesidad y ahí está uno de los 3 o 4 mejores jugadores de la posición disponible, le drafteo. Oye, tengo en el center una baja importante y traigo un chico de una universidad grande como Georgia, que suele ser muy famosa por gente de trinchera, tanto ofensiva como defensiva, que sean chicos de garantías. Me lo traigo. Ya está, me parece que están muy bien tirados. Y luego recesiones individuales. Quizás Montgomery, porque el año pasado tuvo una lesión, no me extrañaría que pudiera tener, pero bueno, por lo demás no me imagino ningún jugador rindiendo un poco por debajo del nivel en ataque. A ver, Jameson Williams, que también va a ser la primera temporada que juegue completa, sin Ya con lesiones, el sin foco, problemas claro. Sí. extradeportivos y demás. No sé, yo no sé si en el nombre por nombre serán uno de los mejores rostros de la NFL. Sí creo que es. Ya lo dijimos en el programa de aspirantes al Super Bowl, Ramón. Es el primero o el segundo que nos sale de la NFC. En cuanto a skill players, es una auténtica locura. Tiene un Sí, backfield inmejorable. Con Gibbs, con Montgomery, tiene a San Laporta, que evidentemente es un tight end completísimo. Tiene Jameson Williams para estirar. Tiene a total. Amon-Ra St. Brown para el slot, ¿no?, para esas rutas más cruzadas. Es una auténtica barbaridad. Es un equipo que yo creo que ha podido, por hacer de la necesidad virtud, ganar algo de profundidad en segundas y terceras piezas, porque tuvieron que jugar minutos que no estaban Por esperados, obligación. ¿no? Y algo habrán sacado ahí, ¿no? En claro, de decir, oye, Sí, pues mira, algo de profundidad a lo mejor hemos adquirido. No sé, la baja de Carlton Davis creo que también la han suplido bien. La sensación es de equipo que, bueno, que no tiene peros. O sea, no tiene peros. total.
y le podrá ganar uno que todavía sea mejor o uno que tenga el día bueno, ¿no? Pero es un equipo absolutamente hecho y Sí, Jared Goff, además, para este tipo de también, ¿no? De equipo, creo que es un quarterback perfecto que no te va a perder partidos y total. nada, la verdad que clarísimo, ¿no? Y lo que pasa es que, fíjate, ¿no? El año pasado se la jugaron, ¿no? La división con el segundo, la división y la conferencia, ¿no? En el mismo partido con Minnesota Vikings, que fue una de las grandes revelaciones. De hecho, con él, si no me equivoco, recibió creo que el premio al mejor El premio entrenador. entrenador del año. Aunque la verdad es que esto podría ser debatible, ¿no? Porque El bueno, propio Dan Campbell, El propio Dan sí, Campbell podría habérselo llevado también, ¿no? total. O el de Washington, ¿no? Es evidente que hubo varios, ¿no? Que sorprendieron. Y Minnesota, la principal. No hemos hablado mucho del quarterback en Detroit, pero aquí sí que tenemos que hablar, porque tienen un rookie a todos los efectos. Total. Tienen a J.J. McCarthy, que, bueno, pues que en college, ¿no? En Michigan, ¿no? Fue un quarterback así muy, muy aseado, por lo que yo tengo entendido, que no estuvo demasiado expuesto al pase, sino que, bueno, ese equipo iba muy solo. Y aquí, bueno, pues evidentemente se le van a medir otras cosas, ¿no? Entonces, no sé cómo ves tú, ¿no? Lo de Gigi McCarthy, que es una incógnita para todos, ¿no? Ujú. Porque no debutó todavía en la NFL, pero el resto es un auténtico equipazo. No sé, es que no. No sé si ves ahí algún pero importante en Minnesota. Pero importante no, veo algún pero, porque claro, los peros se los pongo no por si cojo el equipo de Minnesota y lo envaso al vacío, me parece un equipazo. Pero Sí, si le cojo el contexto de la división en la que estás, obviamente claro. te encuentro algún pero. Tema J.J. McCarthy. Lo ha hecho muy bien. Este chico en Michigan, además lo has definido, es perfecta la que has dicho, no estuvo muy expuesto al pase. Es decir, era un chico que no lanzaba más de 15 pases o 20 pases o intentos de pase por partido. También es verdad que ese equipo de Michigan, campeón con Jim Harbaugh entrenador, skill players como tal, estaba un poco escaso. Más allá de Blake Corum, el running back, en ataque no tenían mucho. Era un equipo pues que era el sello marca de la casa de Jim Harbaugh. Trinchera defensiva, trinchera ofensiva, Claro. juego de carrera, hace pesados y largos los partidos y llevármelos ahí. Yo tengo mucha esperanza. No solo en Gigi McCarthy, Ramón, tengo mucha esperanza en Gigi McCarthy entrenado por Kevin O'Connell. Porque a lo mejor Kirk Cousins le hemos visto bajo Kevin O'Connell, al mejor Sam Darnold le hemos visto Sí. bajo Kevin O'Connell. Kevin O'Connell fue quarterback. Kevin O'Connell creo que obviamente es debatible lo de entrenador del año, ¿no? Pero bueno, a mí no me parece. Pero un gran entrenador, en cualquier caso. Eso Pero lo está, tenemos claro, claro. habrá, quien quiera decir que es otro, pero lo que está claro es que Kevin O'Connell era uno de los favoritos y candidatos Claro. por méritos propios. Se ha ganado todo el crédito del mundo a que haya confianza y haya esperanza y haya ilusión con J.J. McCarthy. El único pero que tengo con J.J. McCarthy, porque obviamente a efectos es un rookie, pero no es lo mismo ser un rookie sin lesión que ser un Claro, rookie con lesión. No es lo mismo claro. ser un rookie y estar en dinámica de equipo todo el año, y en dinámica de equipo hablo. Y yo estas cosas de verdad que yo antes no las valoraba mucho, pero desde que tengo mi vinculación con Bravos, con jugadores, con entrenadores, entiendo las dinámicas, cómo funcionan. Lo Además, entiendes mejor, claro. con los entrenadores que vienen con experiencia de college y experiencia en NFL, entiendo las dinámicas durante la temporada. Las dinámicas ya no solo de hacer piña hacer grupo, sino de ver vídeo, de repasar playbook, de estudiar playbook, de hablar con el quarterback 1, con el 3, con el 4, con tu entrenador de pases, con tu entrenador de posición, con tu entrenador de tal. Esas dinámicas durante el año, J.J. McCarthy no las ha tenido porque ha estado en un gimnasio con un Claro, fisioterapeuta rehabilitándose. claro. Es el único pero que le pongo, no como a tanto, porque, por ejemplo, por llevártelo a tu terreno, Drake May sí que ha estado en esas Claro, dinámicas hasta que claro. empieza a ser titular en semanas 6, 7 y 8. Sí, claro. Es que es McCarthy no. diferente. No es un año de formación. Yo Eso no es. sé, viendo cómo afirmó por Seahawks, ¿no? En las condiciones que afirmó por Seahawks Ujú, Darnold, si evidentemente han hecho una apuesta muy importante por Gigi McCarthy. Es verdad que en el draft ellos consiguieron esa segunda ronda, esa segunda primera ronda el año pasado, tenían el 10 y el ujú, 23. ujú. Es verdad que, bueno, pues parecía que tenían claro, ¿no? Que querían ir a por él, aunque, bueno, hubo rumores de que hubiesen subido a por May si los Patriots se hubiesen Sí. dejado, ¿no? Con ese 10 y con ese 23, pero bueno, está claro que hicieron una apuesta fuerte, ¿no? Al final. No sé si aquí hay cierta cabezonería de, oye, este es nuestro proyecto y lo tenemos claro. Ujú. No sé si es que ese final de temporada de Darnold fue flojo realmente y dijeron, uff, aquí el techo lo vemos demasiado claro ya.
pero Darnold no ha firmado una locura de de cantidades. contrato. Ujú. Entonces, no sé si es una apuesta muy arriesgada cuando estás en ventana, ¿eh? Porque yo creo que ellos Sí, están en ventana de conseguir cosas. mira, yo creo que son 6 de una y medio cena de otra. Porque, claro, tú estás en ventana ahora porque tienes un quarterback rookie. Sí. Tienes un quarterback de contrato rookie. Yo creo que se juntan dos cosas. Yo creo que se junta un Hombre, porque poco. tienes Addison, Justin Ahí Jefferson. voy, ahí O voy. sea, es que joder, TJ tienes Hawkinson, que también la ha renovado como uno Hawkinson, de que los es mejores tight end un de la tight NFL. ends, tienes una buena defensa. O sea, Tienes una muy buena línea em, ofensiva, que has traído a Ryan Kelly y a Will Fries, el center llegar con mucha experiencia en tengo Colts y alguna son muy duda buenos más con el jugadores. backfield. Si se puede caer algo Aaron Jones con 30 Puede años ser, tal, pero estás en ventana porque tienes el quarterback rookie y porque realmente tienes skill players, ¿no? Entonces, total. no sé si Darnold era volverse a quedar ahí, en el mismo sitio que se quedaron, y esto es una apuesta con más techo, pero a mí me generó dudas. O sea, que viesen tan claro que Darnold no. Mira, yo creo que con los hechos que son los que hablan al final, que vino con él, lo que tiene es un poco de cabezonería barra apuesta personal en J.J. McCarthy. Yo creo que, y esto nos habla muy bien, yo creo, de la posición de quarterback y nos saca un poco del quarterback centrismo obvio en muchos casos. Sí. Tienes una línea ofensiva que el año pasado, salvo la lesión de Christian Darrisaw, el left tackle, que es uno de los mejores de la liga, se rengueó un poco, pero bueno, luego fue una buena línea ofensiva. Tienes quizás una de las mejores duplas de receptores de toda la liga. Tienes al mejor receptor de la liga. Tienes a uno de los mejores 3, 4, 5 Titans de la liga. Quiero decir, lo que tienes alrededor, en principio es todo bueno o muy bueno. Sí. Kevin O'Connell creo que confía en J.J. McCarthy, en esta figura que se habla del game manager del quarterback sistema, que a mí siempre me parece un piropo, Sí. y en el que creo que Kevin O'Connell piensa en McCarthy, que creo que es un chico muy inteligente y se va a dejar moldear, se va a dejar hacer. Creo que no va a tener problemas a la hora de asumir lanzar más de 20 25 veces por partido, como el año pasado Darnold sí que vemos partidos que lanzaba hasta 35 o 40 veces. Con lo cual, creo que Kevin O'Connell ha pensado, ostras, teniendo un quarterback rookie que le seleccionamos en primera ronda, que es nuestra apuesta personal, que precisamente al ser rookie nos da un contrato que nos es amable para seguir rodeándole y nos puede hacer entrar en una ventana muy clara en los próximos 2, 3, 4 años, creo que en una balanza riesgo-beneficio o inversión riesgo-beneficio, me compensa más apostar por J.J. McCarthy por el costo de oportunidad que tengo con él que no darle 30 millones a Sam Darnold, que esos 30 millones los puedo seguir invirtiendo en renovar a Jordan Addison de aquí a un par de años, invertir en gente en la defensa como han invertido, con lo cual yo creo que va por ahí. Creo que vino con él, confía lo suficientemente, tanto en él como en J.J. McCarthy, en lo que puede conseguir, si con lo que se ahorra Sam Darnold lo invierte en rodear al equipo, que no en gastarlo en Sam Darnold y quizás coger un poco más de alguna pata. Sí, tiene pinta de eso, ¿no? Tiene pinta de que confía también mucho en sí mismo, como dices tú, bueno, cómo ha acertado siempre con los quarterbacks, como es que estamos hablando de Kirk Cousins también, yo creo el mejor fútbol, uno de los mejores fútboles los hizo con él, que decir Le de debe Sam muchos Darnold. millones a que vino con él. Vamos, y Darnold también, ¿eh? Darnold era un Sí, sospechoso ya sí. de la liga y es A otro que ha resucitado. una cena le tienen que invitar por lo Vamos, menos. como mínimo, ¿no? Entonces es cierto que tiene sentido, ¿no? Y sobre todo, si la decisión ya la habías tomado el año pasado, tampoco Darnold hizo lo suficiente como para que te replantees todo, ¿no? Ese final fue feo por parte de Darnold, pero bueno, me interesaba saber tu opinión, ¿no? Porque es verdad que, bueno, pues no deja de ser una decisión con cierto riesgo, ¿no? Como cualquier Hombre, decisión por supuesto, por que afecta a supuesto. la posición más importante y bueno, a ver dónde acaba Minnesota, ¿no? Y fíjate, ¿no? El tercer equipo aquí en Discordia, Una salvo, bueno, pregunta, no, antes de pasar al sí. tercer equipo. ¿Tú tienes esperanza en Minnesota? Yo es que creo que es un equipo tan bien entrenado, yo a Connell le tengo muy, muy alto, ¿eh? Que sí, es verdad que está en una división fastidiadísima, ahora vamos a hablar de otros dos equipos que en el peor de los casos te van a poner difícil cualquier partido, es evidente, ¿no? Seguro. Pero, pero sí, es que creo que, a ver, está claro que si J.J. McCarthy se vuelve a romper en la jornada 1, pues tenemos que hacer un replanteo de todo lo de Como si Minnesota Justin porque, Jefferson se te rompe en la semana 3, quiero claro, decir. claro, que es un jugador que, bueno, es básico, ¿vale? Es el mejor wide receiver posiblemente de la liga por lo completo que es, ¿no? También, Ujú. pero sí, yo tengo, o sea, creo que es
creo que es un equipo que no tiene mucho pero, la verdad. Que me puede el backfield ahí generar dudas Te lo puedo comprar mucho eso, sí. si llega a esa bajada, ¿no? Tal, pero bueno, vamos a ver, ¿no? También cómo lo suplirían. Pero bueno, es un equipo muy completo, ¿no? Yo creo. Muy completo Sí, 100%. y Y vamos luego a otro equipo. destacar por la parte defensiva, perdona, para rematar, Ramón, Sí, por que supuesto. está Brian Flores, se les ha ido un montón de Bueno, gente claro, porque eso es muy importante, tenían claro. un montón de jugadores con contrato de un año el año pasado, han traído a Greenard, a Javon Hargrave, han traído a Isaiah Rodgers, siguen teniendo a Harrison Smith. A mí la defensa me parece que gracias al coordinador que tienen, tiene un nivel superior al que te podrías pensar en el nombre por nombre. Claro, sí, un poco de no names, ¿no? Es verdad que Flores tiene, si no me equivoco, en una forma muy particular de plantear las defensas, con mucho blitz, es decir, manda mucha gente que en teoría no está en el front, ¿no? Para tratar de atrapar al quarterback, ¿no? Es verdad que eso le puede jugar a veces una mala pasada, ¿no? Y el año pasado en playoff, pues bueno, no se adoptó bien, ¿no? Digamos. Sí, McVay le Su pilló todas. rival, McVay le pilló claro, todas. McVay pues estaba preparado para ello y le hizo mucho daño, ¿no? A su secundaria, que estaba más expuesta, evidentemente. Pero sí, hombre, es un coordinador muy divertido de ver porque plantea cosas siempre diferentes, muy agresivo. Y es que ya te digo, es que me parece un equipo muy completo, ¿no? Es el típico equipo que dices, oye, tampoco le atisbo grandes defectos, pero está esa duda de Jim McCarthy, que es un melón sin abrir en este caso, aunque por Sí. perfil es verdad que te puede dar más seguridad que otro tipo de melones por abrir, ¿no? Lo que está No es una. claro, Ramón, yo creo que Minnesota es uno de los equipos a los que con más. Uno de los equipos al que más ojo le vamos a poner desde la semana 1. Sí. Además es un equipo, oye, pues muy divertido Sí, porque para empezar nos vamos a fijar mucho en McCarthy, evidentemente, pero bueno, pues eso, Jefferson, Addison nos van a dejar jugadas impresionantes, total. Hawkinson, nada, está clarísimo. El tercero por récord, o sea, es decir, el tercero en discordia, ya veremos si es el tercero en nuestra clasificación o no, fue Green Bay Packers, equipo yo creo que todavía más joven de la liga, un Creo que equipo. por media todavía se mantiene como el equipo más joven de la Todavía, liga. Es que tiene mérito, tiene mérito porque No sé si son 23 años y pico, 24 años y poco, por ahí, pero vamos, el equipo más joven por roster de la liga. y yo aquí tengo una cosa, ¿no? Más allá de que evidentemente el año de Jordan Love va a ser muy importante para evaluar las posibilidades de este equipo, eh, o Matthew Golden, ¿no? Que es la selección de primera ronda que han hecho, ¿es buenísimo Sí. o no entiendo nada de lo que O han hecho? tienen otro Porque, receptor 2. claro, porque Watson, Romeo Doubs, Reed, estamos hablando de receptores 1,5, jóvenes, competentes, quiere decir, ninguno es un estrellón de la liga, pero vamos, son una clase medio alta buenísima. O Matthew Golden es la leche, o no entiendo muy bien esto. No sé si el hecho de que fuese el draft yo qué sé, en Green Bay, pues empujó, ¿no? A algo más de fuegos artificiales, pero no lo entiendo muy bien. Es verdad que es un equipo que tampoco ves que tenga grandes problemas, grandes huecos, un equipo bastante completo, bien entrenado por la Flair, pero no sé, lo último que yo me esperaba, y aquí error mío, era un receptor ahí. Mira, yo aquí voy a darle crédito a Adri Fraguas, mi compañero en Raritos, porque él, cuando empezamos el proceso de draft por marzo, dijo, tengo la pedrada de que vamos a draftear un receptor en primera ronda. Le dije, Fíjate. pero ¿y eso por qué? Dice, porque el draft es en Green Bay. Pues, claro. Solo, Es que fíjate. y yo pensé, digo, además llevaba sin draftear Green Bay un receptor en primera ronda, creo que desde el año 2001, 2002. O sea, más de 20 años sin draftear un receptor en primera Sí, ronda. contracultural, totalmente, contracultural, Total. sí. Y fíjate, draftear a Matthew Golden, que a mí en Texas es verdad. En Texas el año pasado este chico no empezó siendo el receptor 1, pero lo acabó siendo el receptor 1. Pero mira, yo repasando roster, Ramón, antes de grabar y mientras grabamos y tal, obviamente yo no puedo desconfiar de Green Bay porque, ostras, es una de las franquicias históricas de esta liga, con una idiosincrasia que es la única franquicia que no tiene dueño propio, sino que ahí tiene, es un poco como el Real Madrid ahí, ¿no? Un poco como es de los Sí, socios y tal. sí. ¿Me compras que pueden tener el peor roster de los 4 por nombres? Por nombre sí. Por nombre sí. Otra cosa es que yo creo que a los dos nos gusta mucho la Flair, que Yo adoro tiene, a la Flair, me parece un que, pedazo de entrenador maravilloso. que tiene ese empaque, Green Bay, ¿no? De siempre competir. Que
es un equipo que no tiene una gran dependencia por ningún jugador, ¿no? Si excluimos a Jordan Love, obviamente el Ujú. quarterback, pero no tiene una gran Bueno, dependencia por ningún jugador. pero aún así Y bueno, y se lesionó sobrevivieron Jordan bien. Love y ganaron 2 partidos sin él. Y sobrevivieron bien, efectivamente. Mira, buen apunte, ¿no? Porque creo que fue con Malik Willis, ¿no? Con Malik ¿O con Willis, quién el fue? chico que draftaron los Titans hace un par de años o 3. Pues sobrevivieron muy bien. Entonces, es un equipo que es verdad que una lesión difícilmente les va a cambiar mucho, ¿no? Ujú. Pero precisamente también por eso te están diciendo que no tienen los grandes skill players de la división, que no Claro. es un equipo. Entonces, sí, ahora hablaremos de Chicago, ¿no? Chicago es un equipo que a mí se me van más los ojos con Chicago, ¿no? Con los jugadores que tiene Chicago o con lo que me apetece Irremediablemente. ver. Claro. Entonces, es verdad que, bueno, ya haremos cada uno nuestra clasificación, pero si fuesen el cuarto equipo en la división tampoco sería un sorpresón, tampoco sería decir, No. oye, ¿qué ha pasado aquí, no? Yo, de hecho, ya te hago spoiler que yo los tengo los últimos, ¿eh? Ah, pues fíjate. Sí, porque Fíjate. mira, en la NFL que se utiliza tanto cuando hablamos, ¿no?, de suelos y techos, creo que son los que tienen el techo más bajo, pero también quizá el suelo más alto. Sí, Porque quizá no es un equipo que esté con muchísimas estrellas más allá de Jordan Love. Obviamente Josh Jacobs es uno de los grandes running backs de la liga, pero ya son 28 sí, años lo que sí, tiene. sí. McKinney, el safety que le han trasteado, que le han fichado, perdón, es un pedazo de jugador. Pero, hombre, sí tienes a Devonte Wyatt, Rashan Gary, Kenny Clark, que son grandes nombres, pero no son esos jugadores, ¿cómo decirte? Esos jugadores flashy, ¿no? No son esos Claro. jugadores que se me entienda, no van a ser portal más de ninguno, ¿vale? Para que se me entienda un poco el concepto. Pero claro, luego es un equipo tan duro, tan bien entrenado. Es tan difícil ir a jugar a Green Bay, allá a la tundra, con los inviernos polares que hacen allí, que ostras, quizás no puedan tener el mejor roster, que seguramente no lo tengan. Si te vas al nombre por nombre, quizás no sean en el mejor roster de la división. Yo quizá por eso me dejo llevar un poco también por la expectativa y por la confianza y la esperanza Sí. que me genera Chicago. Pero, ostras, también me siento que, no sé, que le soy un poco infiel a mis propios principios si desconfío de esta gente, ¿no? Han demostrado que aún así hacen un récord de 17 el año, o de 11-6 es el récord. Es Ojo, 11-6 el récord. sufrieron mucho en su división. Es curioso porque sufrieron. Yo creo que perdieron todos los partidos menos uno de 1-5. Chicago. 1-5 tiene el 1-5. récord en la división. O sea, esto normalmente es muerte, ¿vale? Sí, Quiero sí, decir, total, total. esto es muerte total. Lo que pasa es que ellos se comportaron muy bien. También creo que no tuvieron de los peores calendarios, ni mucho menos. Se comportaron muy Ujú. bien fuera de su división. Pero en su división sufrieron mucho. Estas cosas se recuerdan. Estas cosas, quiero decir, no cambian tanto los equipos de un año para otro como para que, bueno, no haya ahí cierto, ¿no? Cierto mal encaje para Green Bay, ¿no? Ya Ujú. demostrado. Vamos a ver, claro, si este año vuelven a hacer 1-5, pues yo creo que no solo les colocaremos el último de la división, sino que fuera de playoff, por supuesto, ¿no? Total. Es una anomalía lo que ocurrió el año pasado. Pero sí, es un equipo de 11-6 que nos cuesta quedarnos con momentos muy flashy, como dices tú, ¿no? Y no sé, creo que evidentemente un equipo eso, súper bien entrenado, no se van a dejar nada por ahí, o sea, es clarísimo, un equipo con pocas dependencias de jugadores que, bueno, pues algún robo, ¿no? En el draft Sí. habrán encontrado seguro porque draftean bien también. Pero ya digo, esa duda inicial de, oye, o Matthew Golden realmente es muy bueno, pero muy bueno es eso, que se convierte en el Que uno claramente. eso es que tenga la capacidad de cambiarte el ataque. Claro, o no sé, veo un poquito más de lo mismo, ¿sabes? Sí, yo también, yo también. Y no sé, Yo no me termina. les intuyo cierta recesión. No te estoy diciendo una recesión de que se vayan a ir ahora con 5 victorias, un récord de 5-12, pero sí me los intuyo una recesión y que puedan estar rondando el 50% de victorias, victoria arriba, victoria abajo, que lleguen con dudas a la última jornada, últimas 2 jornadas de peleando por el playoff, que se batan el cobre por un puesto en playoff con Chicago y con los demás equipos de la conferencia. Pero yo ver a Green Bay el año que viene, la temporada que viene, con más de 10 victorias, para mí será una sorpresa. Sí, yo eso te lo puedo comprar y eso que también, me pasa lo mismo, que me fío mucho de Lafleur y de que nos sorprendan o que ganen partidos de estos que a lo mejor no te esperas mucho y que el Lambeau Field son muchas victorias, ¿eh? O sea, partes ya con un suelo ahí muy bueno Ent- normalmente en Lambeau Entras Field. con handicap en el partido, Eh, vas ganando según empiezas. exacto, una afición tremenda, ¿no? Y vamos con los cuartos en discordia el año pasado, que ya veremos, ¿no? ¿Qué ocurre con ellos este año? Un equipo que ya el año pasado
si tú y yo hubiésemos tenido el canal el año pasado, seguramente diríamos cosas parecidas a las que vamos a decir este año. Muy O sea, probablemente. esto hay que empezar por ahí, ¿no? Hay que ser honestos que en la jornada 4 o 5 diríamos, ¿ves? Os lo dijimos, que este equipo tiene buena pinta porque iba con récord positivo en ese momento. 4-2 creo que se pusieron de récord en semana 6 o algo así. 4-2, ¿no? O sea, un equipo que tenía pinta de que podía pelear los playoffs, pero de repente vino ese derrumbe. Yo te reconozco que, claro, yo seguiré más a partir de ahora college, ¿no? El último yo lo seguí un poquito más. Pero claro, yo de Caleb Williams lo que tenía era lo que decís los que sabíais y yo te reconozco que me decepcionó ese primer año. No cuestiono la calidad que pueda tener, ni el potencial ni el talento, pero me decepcionó la cantidad de tiempo que se quedaba con el balón, cómo castigaba su propia línea muchas veces también con eso. Ya le pasaba en USC, ¿eh? En college ya le pasaba eso mucho. Sobre todo, él en su primer año en Chicago y en USC no ha tenido buenas líneas ofensivas. Pero creo que al igual que hay quarterbacks que te hacen mejores tus líneas ofensivas, creo que hay quarterbacks, como en este caso Caleb Williams, que al retener tanto tiempo el balón, la pelota, les expone más las vergüenzas a su línea ofensiva. Aún así, creo que la segunda mitad o el último tercio de temporada de Caleb Williams es bastante mejor de lo que la gente dice. Ya fue otra cosa. Ya fue otra Sí. cosa. Es verdad que ya dejó ciertas disfuncionalidades. Creo que alguna victoria lleva también su sello, aunque fue un equipo que terminó flojito y me dio la sensación de que había cogido un poquito más el timing, ¿no? de la NFL. Hay que decir que le han reforzado mucho la línea. Es decir, bueno, aquí la principal novedad es Ben Brown, evidentemente. Aquí llega Ben Johnson. Ben Johnson, Ben Brown. Ben Johnson. Tranquilo. Ha llegado, bueno, pues el coordinador ofensivo como entrenador, bueno, pues el más codiciado, ¿no? El más flashy, ¿no? Era la piedra filosofal de esta agencia libre de entrenadores. Era la pieza codiciada por todos. Es un tipo que en Detroit hizo un trabajo increíble, empezó reforzando la línea, ¿no? Y fue poco a poco creciendo a partir de ahí. ¿Cómo de cerca estuvo New England de él? Porque él hizo, creo que ya lo hablamos, ¿no? Pero hizo todo el proceso de entrevistas y tal, ¿no? Hizo todo el proceso y, bueno, lo que digamos que se filtró es que New England es el que elige a Bravel, que Ben Johnson quería ese trabajo, porque bueno, creo que son proyectos que podían estar en un punto así ilusionante ambos, ¿no? Y con mucho cap y tal. Pero bueno, vete tú a saber, ¿no? A lo mejor Ben Johnson también estaba más enfocado a Chicago, vete tú a saber, ¿no? Pero él es de Chicago, ¿eh? Él es de Chicago. Él es de Chicago. Podía elegir, o sea, no podía elegir trabajo porque en New England yo creo que había una inclinación fuerte por Bravel, por todo lo que significa Bravel en esa franquicia y porque hacía falta recuperar esa cultura, ¿no? Pero vamos, que Ben Johnson casi podía elegir entre los banquillos que estuviesen vacíos porque seguro. Realmente ha hecho un trabajo increíble. Ha empezado reforzando la línea, o sea, ha empezado haciendo los deberes. Evidentemente tiene que unirse con que Caleb, ¿no? También, ¿no? Reciba, ¿no? Bien lo que tiene que enseñarle Ben Johnson. Es que no sé, es un equipo que yo veo el roster y digo, joder, todo lo que veo tiene muy buena pinta en ataque, la secundaria en defensa buenísima también. No sé, después nos decepcionado, ¿no? Pero uno espera más de Odunze este segundo año. DJ Moore para mí es una estrella Un de pedazo la de liga. receptor, sí, 100%. Luther Barden. Cuidado con Luther Barden, que yo este chico llevo un par de años llevo viéndole en Missouri. Mucho ojito con él porque ha cambiado mucho su manera de jugar en college. Hace 2 años era un receptor muy abierto, no es excesivamente grande, pero era muy rápido, era un gran corredor de rutas. El año pasado en Missouri tiene una muy mala línea ofensiva y un mal quarterback y se le empezó a utilizar, se lo comparaba mucho con Deebo Samuel, no tan físico, pero ese estilo de receptor, ¿no? Para más jugadas de pase corto y demás. Y cuidado que tiene DJ Moore y Romeo Dunce para todo el campo, cuidado con Luther Barden y sobre todo lo que a mí me sorprendió en el draft, porque yo tenía otra idea, pero cuando se selecciona y le di vueltas en mi cabeza y lo maduré, lo de Colston Loveland. Ben Johnson busca en Loveland, busca lo que ha tenido con Laporta en Detroit. Es que yo estoy viendo los mismos pasos. Sí. Claro, y si veo los mismos pasos con Loveland, con un backfield. La línea ofensiva también, que tú lo has dicho, que es por donde empieza a construir todo Detroit. Claro, un backfield que, vale, todavía no es el de Detroit, ni mucho menos, pero de Andrés Switz es un gran jugador de la liga. Claro, empiezo a pensar que a Caleb
le puede no pedir lo mismo que a Goff, ¿vale? Porque son jugadores diferentes y creo que Caleb tiene más techo, pero a lo mejor le pone algo en el plato, encima de la mesa, que pueda ahora mismo asumir perfectamente Caleb. Y claro, empiezas a verle un sentido a todo, ¿no? Sí, Una línea 100%. ofensiva reforzada, un backfield competente, un cuerpo de receptores que yo creo que está muy bien, que tiene muy buena pinta. Una defensa que ya el año pasado creo que fue competente, bastante competente, y que se Para mí el año reforzó. pasado fue la mejor unidad de este equipo. Claro, fue clarísimamente la mejor unidad. No sé, es un equipo que, en teoría, todos los titulares son buenos. Todo lo que le llama la atención, ¿no?, al aficionado medio es muy Sí, bueno. Claro, ¿cómo lo van a fastidiar esto los Bears, no? Porque esta es la pregunta que se harán los aficionados de los Bears que nos vean, total. porque claro, parece, "Oye, ¿y esto cómo lo fastidiamos? ¿Cómo conseguimos Claro. fastidiarlo este año?". De hecho, mira, muchos aficionados de los Bears y sobre todo gente que les mando un abrazo a la gente de la Osera que hacen un trabajazo, siempre dicen lo mismo. Todos los años somos los campeones de la offseason. Y eso hila muy bien con lo que tú has dicho al principio, ¿no? Que si hubiéramos hablado tú hace un año, algo nos hubiéramos inventado para decir, jolín, qué ganas tenemos de ver este ataque, lo que esperamos, lo que pensamos, lo que Yo tenía creemos que puede muchísimas ser. ganas, tenía muchísimas ganas. Y mira, el año pasado, Ramón, ¿sabes dónde creo que se rompe Chicago? ¿En dónde? En el Hail Mary, aquel que gana Washington. A eso es verdad que les destroza, macho. Yo creo que ahí, Igual que a Jaden Daniels, yo creo que eso le hace, o sea, es sí, un subidón tremendo. ahí Es creo que verdad hay que una para ellos. confluencia de caminos en la que Chicago empieza a caer y Washington empieza a ganar. Y Sí, fíjate que es una jugada que al final un Hail Mary que lo coges de un touchdown de rebote, no hay es nada random, total. Claro, claro, es azar, la repites otra vez y seguramente salga distinta. claro, claro. Sí, Ahora, no hay un gran mérito de nadie. Podemos decir que a lo mejor hubo cierto demérito de la defensa ahí de Chicago, porque, bueno, pues, bueno, pero no deja de ser pero, azar. pero no deja de ser azar, porque yo recuerdo que, no sé, habría metido a alguien más con Jaden Daniels, es decir, no, era muy lejano, el Hail Mary, es Es que decir, era más atrás de medio campo. si le quitabas tiempo a Jaden Daniels, yo no sé si hubiese podido conseguir llegar a la endzone, ¿sabes? Entonces, Puede ser. pero bueno, que son matices, o sea, que es algo random que sale pocas veces, Y que está no tiene claro. nada que ver que te hagan un Hail Mary en un partido con que luego pierdas 10, te quiero decir. Que Claro, no tiene claro. nada que ver. Pero a mí esa sensación no me la van a quitar tampoco. Bueno, es que empezó 4-2, era un equipo que estaba. Además, Estaba jugando bien. Caleb tuvo diferentes tramos, ¿no? Acabó Ujú. mejor, pero el tramo del medio para mí fue el más preocupante, el que me Sí, dejó más frío. Y viene después de ese también, ¿sabes? De que, sí, oye, sí, sí. el número 2 de tu draft es el que te gana el partido de esa manera tan, bueno, con tanta suerte. No sé, creo que eso le hizo daño también a él, ¿sabes? Un Yo tipo, también lo además, creo. aparentemente con ego, ¿no? Y eso, así con el Sí, pecho inflado un poco, sí, sí. pues yo creo que eso le pudo hacer un poco de daño, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué manera encuentran de fastidiarlo, pero sobre el papel no podemos decir que la vayan a fastidiar, ¿no? Sobre el papel Total, es un gran equipo total. y, hombre, y las primeras experiencias, es verdad que también, ¿no? Por terminar, ha habido otros Ben Johnsons, ¿no? Que después como entrenadores les ha Está la costado liga mucho, llena, ¿no? está la liga llena Claro, de grandes coordinadores ofensivos que han tenido, o defensivos, que han tenido papelazos como coordinador, pero luego no son tan buenos head coaches, porque no es lo mismo, porque tienes que aprender a saber delegar, tienes que aprender a coordinar y gestionar muchas más cosas de las que antes no te tenían ni que preocupar y que seguramente ni sabías que existían. Ben Johnson va a tener que, bueno, de hecho, una de las, para mí, de los grandes aciertos que toma Chicago a Ryan Paul, su general manager, que de hecho ha renovado, sí. extraer a Dennis Allen, que ha sido hasta la temporada pasada el head coach de los Saints y lo traen como coordinador defensivo. Yo creo que para otorgarle plenos poderes de la gestión de la defensa. Nombres en la defensa. O sea, Montez Sweat yo creo que cambia la defensa. Jalen Johnson le han renovado como uno de los mejores cornerbacks de la liga. Una gran renovación el año pasado, sí, sí. Kyler Gordon me parece otro pedazo de jugador. Los linebackers, Trey Boons y T.J. Edwards son fabulosos. Déjame vender un segundo una cosa. Porque Sí, un sí. linebacker que apunta a ser titular este año, que es Ruben Hippolyte, le entrevistamos en Raritos. Oye, pues tenéis que ir a ver esa entrevista, vamos. Es un Eso es un lujo. linebacker de la Universidad de Maryland, creo que sale en el 120 y tantos, 122, 123, a la memoria. Un chico encantador, fabuloso, que además cuenta cómo es vivir una experiencia de draft como jugador en la familia, sobre todo la experiencia de un jugador que sabe que no va a salir ni en primera ni en segunda ronda, ¿no? Cómo lo gestionan Sí, 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 qué bueno. y el chico
apuntan muy, muy bien. Pero volvemos a lo mismo, Ramón. Parece que tienen todo, 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 y lo único que les falta es encontrar como el camino para cagarla, con perdón. Exacto. Y están en una división donde es fácil, que te ocurra eso. Es decir, Sí, sí. puedes ser un buen equipo y quedarte fuera ¿Qué simplemente calendario por. tienen? Claro, es que esa es Es que otra, claro. tus dos primeras jornadas recibes a Minnesota y luego vas a Detroit. Claro, es que Te empiezas pones con. y te puedes poner Claro, 0-2 y no pasa nada, ¿eh? empiezas con dos divisionales muy duros, durísimos, de equipos que están más hechos que tú, y que los puedes perder. Y el 0-2 ya va generando cierto ambiente de salvo que, bueno, hayan sido partidos que hayas competido muy bien, pues pueden generar dudas. Que claro. Y luego salidas de fuera de división, tienen que ir a Baltimore en la semana 8, tienen que ir a Cincinnati en la semana 9, tienen que ir a Filadelfia en la semana 13 Uf, y en la penúltima, en la semana 17, tienen que ir a San Francisco. es terrible el calendario. No, Es de hecho que, creo que realmente es el peor calendario de la NFL. es que, mira, has dicho 4 salidas que son mortales. Tienes, obviamente, 6 divisionales que van a ser todos difíciles. No hay ninguno Todos. ganado de partida. Ya estamos hablando de 10 partidos de los Perdón. 17. Y en semana 6 tienes que ir a Washington. Bueno, es Que, un no, calendario terrible. que se me haya pasado. Es un calendario terrible. Es que, claro, es verdad que el resto de los equipos de la división no lo van a tener mucho más fácil, ¿vale? Porque se No, para cruzarán, me nada. imagino que contra eso, ¿no? Se cruzarán Es contra que la norte también. tiene con la FC Norte, eso es que ahí, claro, ahí Claro, tienes un. De hecho, fíjate, incluso en los partidos que juegan en casa, tienes que ir a Pittsburgh en casa. sí, que es un partido Que, desagradable. que jugar contra Pittsburgh es ir al dentista. Es muy desagradable ese partido. No sé. Creo que es que, bueno, pues ya hemos dado una explicación de por qué Chicago puede pintar muy bien y después a lo mejor se cae si no empieza ganando partidos, ¿no? Total, Tu total. clasificación de la división, ¿cómo la ves? Detroit, Minnesota, Chicago, Green Bay. A ver, Detroit lo tengo claro. ¿Te pide el cuerpo poner a Chicago el segundo? Me lo pide, pero es que si fuese el cuarto tampoco. O Total, sea, total. tengo muchísimas dudas con el 2, 3 y el 4, porque con Más que Green Bay dudas, tengo. con Chicago es desconfianza. Claro, el calendario eso es muy fastidiado, es que hay que decirlo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, no sé, creo que voy a decir, mira, fíjate, el segundo Minnesota, voy a confiar en que J.J. McCarthy sea lo que parece, ¿Vale? tercero Green Bay y cuarto Chicago. Voy a irme a ese suelo de Green Bay que a lo mejor le hace sacar alguno de esos partidos complicados Mm. y con Chicago, pues otro año un poco maldito. Ojo, es que el mal año de Chicago a lo mejor es un 8-9, o un 9-8 y te quedas fuera igualmente. O sea, es que Es eso que con puede 9-8 a lo ocurrir mejor perfectamente. te puedes quedar fuera Vamos, perfectamente. a mí no me Lo, extrañaría. te compro que esa también pueda ser el orden de la división, pero creo que tener a dos equipos con récords de 15-2 y 14-3 no va a ser posible. Es decir, creo que este año van a estar. La diferencia entre el mejor récord y el peor récord va a ser más corta, creo que este año. Sí, yo creo que sí. Yo creo que Detroit a lo mejor te hace un 13-4, que sería magnífico. Vamos, sería brutal. O un 12-5 incluso, y que se va a Puede ser. comprimir, y que se va a comprimir mucho. Sí, sí, estoy de acuerdo. Es que se van a robar partidos entre ellos. Es casi imposible que no Es ocurra lo, así, ¿eh? es lo que hablamos de la FC Norte. Al final, cuando estás en una división como esta, te canibalizas muchas victorias entre ti. Entre tú y Claro. entre tus rivales, porque te enfrentas 6 veces. Y como hemos dicho antes, lo raro es que Green Bay, perdiendo 5 partidos divisionales, entre en playoff. Eso fue una anomalía que este año no va a ocurrir. Eso sí que nos atrevemos a asegurarlo porque pasa muy, muy pocas veces. Pues bueno, yo creo que hemos hecho un buen repaso, ¿no? De una división que es la más potente, seguramente. Ya veremos si después el récord lo confirma, pero yo creo que sí, que Sí. fácilmente lo será. Y nada, en el siguiente, si no me equivoco, iremos al este, ¿no? Con los actuales campeones y hay cosas interesantes hay que analizar, ¿eh? Hay un equipo a lo Sí, mejor del que no se está hablando mucho y creo que tiene buena pinta. puede Ya te ser. comentaré. Sí, Ya te luego comentaré. lo hablaremos en el siguiente vídeo, Ramón. Un abrazo muy fuerte, Aitor. Otro para ti. Hasta luego.